Todos creemos que somos libres, porque podemos elegir entre cientos de tipos de productos, podemos elegir qué hacer con nuestro tiempo libre, podemos elegir dónde ir de vacaciones, en qué gastar nuestro dinero, o podemos elegir en qué canal de televisión o en qué periódico informarnos. Pero, ¿somos realmente libres? Cuando compras algo, ¿lo compras porque realmente lo has decidido sin ninguna influencia exterior? ¿O lo compras porque algún anuncio o alguna publicación en las redes sociales puso en tu mente el deseo de comprar eso? ¿Y si el mundo no se dirige hacia la libertad, sino hacia la esclavitud? Concretamente, hacia la esclavitud del consumo vacío y sin sentido. ¿Alguna vez te has preguntado quién decide las cosas que tú deseas? ¿Y si la libertad no estuviese en tener más opciones de consumo, sino en tener más capacidad de decidir libremente si algo te hace falta o no? ¿O en decidir si quieres o no quieres vestir a la moda? ¿O en si quieres o no vivir la vida en tus propios términos, en tus propios principios y decisiones? ¿Y si la verdadera libertad está en ser inmune a la presión social, a los intentos de manipulación y a las mentiras del mundo en el que vivimos? Hoy en día estamos rodeados de mensajes publicitarios en todos los sitios, en la calle, en internet, en la televisión, en las redes sociales, y esa publicidad nos incita constantemente a adquirir más y a adquirir las últimas novedades en todo tipo de bienes de consumo, desde la ropa que llevamos puesta hasta el teléfono móvil que usamos. Y es obvio que la publicidad es la máquina que alimenta el consumismo, un consumismo asociado frecuentemente a una presión social que tiene profundas implicaciones psicológicas, especialmente en los más jóvenes, implicaciones que afectan al sentido de identidad, a la autoestima y a la forma de relacionarse con los demás. A lo largo de este vídeo exploraremos cómo el consumismo no solo impulsa a nuestra sociedad a consumir, sino que también nos vuelve sutilmente en esclavos de nuestras inseguridades y en personas cada vez menos libres y autorrealizadas. Y sobre todo, las implicaciones que la publicidad, las redes sociales y, por extensión, el consumo superfluo tiene a nivel emocional, especialmente en la autoestima de los más jóvenes, porque los jóvenes buscan en un mundo una identidad que aún está construyéndose. ¿Cuál es el problema de fondo respecto a la publicidad, o mejor dicho, respecto a determinados tipos de anuncios? El problema es que la publicidad muchas veces presenta una versión idealizada y casi inalcanzable de lo que significa ser, tener, parecer o poseer, y distorsiona el concepto mismo de felicidad. Las imágenes de cuerpos perfectos, vidas glamurosas y logros sin esfuerzo se imponen como un estándar asociado al éxito y se quedan grabados en las mentes de los más jóvenes. Y ese juego macabro de competencia por la belleza, por la apariencia, por el estatus, por el glamour, se vuelve como una especie de espejo distorsionado que nos hace compararnos con una imagen que no somos, con un ideal que no es más que una construcción artificial, vacía e inalcanzable. Y la consecuencia de eso es que millones de personas en todo el mundo tienen problemas de autoestima creados o incrementados por el efecto de la publicidad y el sistema en el que vivimos. Pero, ¿cómo lo hacen? ¿Por qué es tan poderosa la publicidad? Simplemente porque apela a los deseos más profundos del ser humano, el anhelo de aceptación, de ser vistos, amados, de ser reconocidos y tenidos en cuenta. Y el problema radica en que nos vende eso como algo sujeto a unos estándares, a unos patrones de belleza, de juventud, de estatus y de una vida de apariencias que nos lleva a buscar la validación en cosas externas y a creer que la belleza es lo más importante en la vida, o a creer que el estatus social es sinónimo de felicidad o que el dinero es sinónimo de felicidad. Y no nos damos cuenta de que esos mensajes han sido cuidadosamente puestos en nuestra mente para sacar un provecho económico de ello. Incluso podríamos ir un paso más allá y darnos cuenta de que hasta cierto punto el consumo superfluo, el consumismo en general, es una herramienta de control social. Porque mientras las personas estén ocupadas en trabajar más y más para así poder consumir más y acaparar más, y sobre todo mientras más estén ocupadas en todo tipo de ocio y entretenimiento, menos tiempo tendrán para pensar y para reflexionar, para querer ir más allá del mundo que ha sido puesto ante sus ojos. Y si te fijas, te darás cuenta
de que el uso de determinadas marcas o productos de lujo o cosas que compramos frecuentemente no se limita a un objeto que cumple una función práctica, sino que son vistos como una forma de proyectar hacia los demás nuestra posición dentro de una jerarquía social, y todo esto hasta cierto punto es como que el consumismo se ha convertido en un medio para proyectar al mundo quiénes somos a través de la ropa, las posesiones, la apariencia. Intentamos proyectar estatus y éxito social a través del consumo y a través de las redes sociales. Y el problema es que ese estatus social subconscientemente es asociado por muchas personas como un indicador de su valía personal, de su autoestima. Porque la psicología social sugiere que la identidad se construye en parte a través de cómo la persona interpreta que los demás nos ven a nosotros mismos, de acuerdo a cómo creemos que nuestra apariencia encaja o no con los estereotipos de belleza o de éxito social que han sido puestos en nuestras mentes por la publicidad, las redes sociales, las revistas, etc. Y de hecho, muchos estudios muestran que cada vez más los jóvenes tienden a evaluar su estatus social e incluso su autoestima en función de las cosas que poseen y de cómo creen que son percibidos por los demás. Y este fenómeno se conoce en psicología con el nombre de consumo conspicuo, y lo que significa es simplemente la creencia de que si uno no tiene lo que otros valoran, no vale lo suficiente. Y obviamente esto es falso, pero el problema es que muchas personas lo han convertido en algo verdadero para ellos en su propia mente. Y lo más impactante de todo esto es que es un concepto que fue desarrollado en 1899 por el sociólogo Thorstein Veblen, muchísimo antes de que apareciese la publicidad y más de 100 años antes de que apareciese las redes sociales. Y el consumismo se aprovecha de la necesidad humana de la búsqueda de la felicidad, porque la publicidad y las redes sociales, de forma sutil, ponen en nuestra mente la idea de que la felicidad va asociada a unas marcas, a un estatus, a un estilo de vida o incluso a una determinada apariencia física. Y obviamente un anuncio no te lo dice en estas palabras, pero es un mensaje sutil, subliminal, que transmiten muchos anuncios. Y sin embargo, esta búsqueda de la felicidad a través del consumo es a menudo vacía e insostenible, porque la idea de que la compra de un producto, ya sea un coche, un reloj, un teléfono móvil, ropa, lo que sea, la idea de que algo material puede generarnos la felicidad es un concepto creado por el marketing. Y el problema con el consumismo no radica únicamente en las consecuencias medioambientales, sino en las consecuencias psicológicas que tiene sobre gran parte de la población. Y el problema está en la presión social creada por la publicidad, las redes sociales y la sociedad del entretenimiento, que nos manipula para creer que nuestra felicidad depende de tener tal o cual producto, tal o cual modelo o determinado estilo de vida. Y así es como millones de jóvenes en todo el mundo se ven atrapados en una lucha constante por alcanzar algo que es inalcanzable. Puede ser una apariencia física determinada, un objeto, un producto, una marca o un estilo de vida o un tipo de ocio determinado. Y al no conseguir llegar a todo ese ideal, se sienten menos que los demás y se sienten vacíos y frustrados. Pero cuando consiguen ese producto, que era el objeto de su deseo, las cosas no son mucho mejores, porque lo que sucede es que esa gratificación que tienen cuando compran eso que tanto deseaban es temporal. El cerebro libera dopamina en el momento en el que consigue ese producto, la persona se siente bien, siente una sensación de felicidad y después de un tiempo ese artículo pierde su capacidad de generar esas emociones, esas sensaciones de felicidad y bienestar. Y ahí comienza la búsqueda por el siguiente producto o por el siguiente modelo que nos proporcione nuevamente una sensación de bienestar. Y lo mismo podemos decir respecto a la apariencia física. Muchas personas se gastan una gran cantidad de dinero en liposucciones, implantes de silicona, tratamientos de belleza, antes que dedicar ese dinero a cosas que realmente les serían más necesarias. Y es obvio que esta rueda interminable tiene un gran impacto negativo en nuestra autoestima y bienestar emocional, porque en lugar de basar nuestro valor en cualidades internas, como por ejemplo el carácter, la personalidad, la bondad, los valores o principios con los que uno vive su vida,
o por el esfuerzo personal que uno pone por un sueño que está luchando, en lugar de centrar nuestra valía en todo eso, la buscamos en la validación externa, en el estatus social y en buscar el reconocimiento de los demás frecuentemente a través de nuestras posesiones materiales o a través de la apariencia física. La publicidad, los medios de comunicación y las redes sociales nos bombardean constantemente con mensajes que nos dicen que no somos lo suficiente tal como somos. Y esos mensajes se infiltran en nuestra psique, sembrando inseguridades sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra carrera profesional, nuestra vida social o incluso nuestras relaciones de pareja o nuestro entorno social. Porque el consumismo se alimenta de las inseguridades personales. Nos dice que necesitamos más, que no somos lo suficientemente felices, exitosos o atractivos sin el último modelo de tal producto, sin tal marca o sin tal o cual operación de cirugía estética. Y cada vez que caemos en el consumo superfluo, estamos reforzando la idea de que nuestra valía depende de lo que poseemos o de lo muy o poco atractivos que somos. Y así es como la publicidad refuerza nuestras inseguridades, generando una necesidad constante de adquirir más para intentar sentirnos completos, sentirnos suficientes o sentirnos reconocidos o admirados por la sociedad, generando así una necesidad de tener un aspecto físico determinado o unas posesiones determinadas. Porque el miedo a no ser suficiente es una de las fuerzas que impulsan el consumismo. Y las marcas de los anunciantes lo saben. Explotan este miedo para vender productos que prometen mejorar nuestra apariencia o ayudarnos a alcanzar una supuesta felicidad o éxito que los anunciantes asocian a ese producto. Sin embargo, cuando buscamos la validación externa a través del consumo, realmente no la estamos consiguiendo, porque lo que implica esa búsqueda de la validación es que uno siente a un nivel profundo, a un nivel subconsciente, que no es suficiente tal como es, que necesita tal o cual producto para ser más feliz o más exitoso o tener tal o cual apariencia física. Y la consecuencia de todo esto es que eso lo proyectamos a todos los ámbitos de la vida, hasta el punto de que uno evalúa cómo la sociedad lo juzgará en función de su apariencia o en función de la apariencia de su pareja. Y la sociedad se ha hecho tan dependiente de la búsqueda de estímulos que liberan dopamina que mucha gente puede llegar incluso a creer de forma incorrecta que en una relación de pareja, cuando uno deja de sentir ese subidón de dopamina que tenía al principio de conocer a esa persona, eso significa que ya no está enamorada o que el amor está desapareciendo. Y quizá esa persona piense que lo que necesita es dejar a esa persona y empezar otra relación. Conocer a otra persona que le haga sentir nuevamente ese subidón de dopamina que sentía al principio de conocer a su pareja, sin darse cuenta de que estar enamorado es otra cosa, distinta a sentir un subidón de dopamina cuando uno está conociendo a una persona que le gusta. Y para empeorar las cosas, el hecho de que todo esto no se hable en los institutos no ayuda. Y por otro lado, hay muchas personas en las que la elevada presión social de la publicidad y las redes sociales por la apariencia física crea grandes complejos físicos e inseguridades. Inseguridades que le afectarán a la hora de vestirse, de conocer a otra persona o de relacionarse con los demás. Así es como la influencia de la presión social puede llegar a afectar a todas las áreas de la vida de una persona. Y esto en ocasiones es una fuente muy importante de ansiedad, porque el miedo a no encajar, a no ser suficiente, a no ser aceptado, a no ser amado, puede generar ansiedad. Para algunas personas no es únicamente un problema de autoestima, sino también de ansiedad. Porque la presión social es algo invisible en el sentido de que no tiene forma, color, tamaño, pero sin embargo existe, se siente, se percibe. Es como un fantasma, algo que no se ve, pero que para muchas personas puede resultar aterrador. Y esa presión alimentada por la publicidad, por las redes sociales, por el sistema en el que vivimos, en definitiva, alimenta una ansiedad que puede ser casi constante y que está relacionada con el miedo al rechazo social y a la invisibilidad social. Es la ansiedad de no ser suficiente, de no cumplir con las expectativas sociales o de no pertenecer al grupo. Porque al final la dependencia de esas necesidades que los publicistas y las redes sociales ponen en nuestra mente nos hace sentir
más vacíos en lugar de más llenos o más completos. Esa es la paradoja de todo esto. Salir del consumo superfluo requiere un cambio de paradigma. Primero es necesario tomar conciencia de cómo la publicidad y las redes sociales y el mundo en el que vivimos nos está controlando, cómo nuestras inseguridades nos empujan a consumir de forma compulsiva. Ese es el primer paso para liberarnos de su influencia. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo de este vídeo resuena en tu interior. Es porque te está haciendo cuestionarte cosas que la mayoría de gente no se cuestiona nunca. Y la autocompasión, la introspección, son esenciales para entender por qué buscamos constantemente la validación a través del consumo. Porque se hace imprescindible cambiar la forma de valorarnos a nosotros mismos. Necesitamos aprender a abrazar nuestras imperfecciones, a reconocer nuestras fortalezas internas y a sentirnos suficientes independientemente de la validación externa. Y sé que esto es difícil conseguirlo, porque implica renunciar a ver las cosas como las ve todo el mundo. Y salir de la rueda del consumo superfluo implica que te vas a enfrentar con tu miedo a no encajar, a no ser validado, a no ser reconocido. Y esa es precisamente la trampa del consumismo, que no necesita cadenas, ni muros, ni dictadores para esclavizar a una sociedad. La esclaviza a través del miedo. El miedo a no encajar, a no ser aceptado, a ser el raro, a no pertenecer al grupo. El sistema te ha hecho dependiente de una validación externa y te ha hecho creer que lo que eres y lo que tú vales depende de la percepción que los demás tienen sobre ti, de tus posesiones, de tu estilo de vida, de tu apariencia física. Y pasar de todo eso no es fácil, porque te han hecho creer que más opciones de consumo significa más libertad, que más opciones de información significa más libertad, que tu felicidad depende de si tu vida encaja o no con unos estándares de éxito social, de una vida de lujo, de bienestar, de experiencias, de viajes y de ser admirado o reconocido por los demás. Así es como el sistema nos ha encarcelado en nuestras propias mentes, en creencias distorsionadas que la publicidad ha puesto en nuestras mentes, en nuestros propios miedos e inseguridades. Y lo peor de todo esto es que esas creencias, esos miedos, fueron puestos en nuestra mente para sacar un provecho económico de eso, por todos los anuncios que una persona ha visto en la televisión, en las revistas, en las redes sociales, en carteles, en pancartas, en cualquier sitio a lo largo de su vida, por todas las fotos de Instagram o Facebook que esa persona ha mirado, por la influencia incluso de las películas o el modo de pensar de las personas que le rodean. Y la película Matrix nos lo advirtió. Nos dijo literalmente que vivimos en una prisión que no podemos ni saborear, ni ver, ni tocar. Una prisión para nuestra mente. Y nos advirtió que Matrix está en todas partes. Es el mundo que ha sido puesto ante nosotros. Y salir de la Matrix significa regresar a lo que significa ser humano. A recordar que la verdadera belleza radica en nuestra vulnerabilidad, en nuestra capacidad de conectar con los demás, en nuestra humanidad y en nuestra autenticidad. Porque todos y cada uno de los habitantes de este mundo tenemos algo único e irrepetible. Y eso es lo más valioso en cada persona. Lo que nos hace valiosos es lo que somos desde el interior. Seres completos, imperfectos, hermosos en su diversidad, en su capacidad de amar y ser amados. Así, al alejarnos de esos ideales impuestos por la publicidad, por las redes sociales, por el mundo en el que vivimos, podemos comenzar a sanar nuestra relación con nosotros mismos y empezar a redescubrir nuestra autoestima desde una visión más sana, más compasiva y más humana. Comparte el vídeo si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.